Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambiar hace bien de Smart Coach. Como cada viernes, por nuestras diferentes redes sociales, compartimos una conversación de cambio, de transformación, que nos pueda ayudar a enfrentar la vida de mejor manera, a tener más herramientas y poder seguir avanzando. Hoy día tenemos una invitada que es de la casa en Smart Coach. La voy a poner acá para que ustedes la puedan ver. Ana María Rojas. Ana María es psicóloga, es coach también, especialista en programación neurolingüística. Y hoy día vamos a conversar de un tema que yo creo que es probablemente tan atingente, ¿no? O sea, probablemente de los temas más atingentes en términos de bienestar por estas temporadas y todo lo que estamos viviendo en el mundo entero, que tiene que ver con nuestro bienestar emocional en tiempos de crisis. Hoy día vivimos un tiempo de crisis que es evidente, pero durante la vida también vivimos un montón de situaciones de crisis. Esta nos pilló a todos juntos, ¿no? Así es. Así que bueno, conversaremos de eso. Anita, ¿cómo estás? Hola Isaías, bien, ¿y tú? Bien, todo bien, acá en mi oficina hablando Bueno, contigo. yo en mi casa. Sí, no, y también en la casa, aquí en la oficina de la casa. La- Oye, Anita, para poder iniciar la conversación, estamos en tiempos que han cambiado muchas cosas que nos parecían seguras, quizás, conquistadas tal vez. Nuestra rutina diaria, nuestra forma de organizar los tiempos, desde las cosas más domésticas, ¿no? Exacto. Nosotros conversábamos antes de iniciar que a pocos metros en la habitación frente a la mía, que es la habitación de mi hijo, él está haciendo ahora su clase de matemática con la profesora, y nosotros acá conversando, y nos cambió la rutina y la vida a todos. ¿Qué nos Exacto. pasa con este cambio, Anita? ¿Cuál es tu mirada? Mira, lo primero es que nosotros, el ser humano es una persona, es un ser de rutinas. Entonces, esa rutina que nosotros armamos es la que nos produce seguridad. Entonces, cuando enfrentamos una crisis, lo que cambia y lo que se activa es como esa sensación interna de seguridad que yo tengo respecto a lo que va a pasar. Entonces, como empieza a suceder esto de la incertidumbre, nosotros empezamos a activar nuestro como sentido de sobrevivencia y entramos un poco en alerta, como un montón de banderas rojas. Entonces, estas 2 últimas semanas, por ejemplo, han sido de mucha incertidumbre y es donde empiezan a aparecer cosas como el estrés, la ansiedad, la irritabilidad. Empiezan, no sé, pues en el caso de nosotros, a escribirnos personas como, oye, no sé qué hacer en mi casa. ¿Mm? Porque Claro. no estás bajo las certezas que habitualmente tú tienes en tu vida, sino que es como otro me está obligando, por ejemplo, a quedarme en mi casa. Entonces todo lo que se activa viene desde la ansiedad, desde el estrés, a menos que tú eh, te hayas puesto en el supuesto de que te toque hacer una cuarentena, que en el caso de nosotros es como muy, muy raro que tuviéramos activado eso. Oye, y en este contexto también nos cambia la convivencia. Absolutamente. Eh, Antes probablemente la mayoría de la gente llegaba a su casa y tenía una rutina en particular y uno se veía en tiempos que hoy día son distintos. Si Mm. está toda la familia haciendo cuarentena y además la mayoría de las personas, por cómo se compone, digamos, socioeconómicamente nuestra sociedad, no viven en lugares particularmente amplios, Exacto. y el hacinamiento de estar todos juntos, confinados por mucho tiempo, los lugares que hoy día están con cuarentena obligatoria y no pueden salir de sus casas si no es con cierto permiso, en fin, o sea, más confinamiento. ¿Qué nos pasa con eso en términos de las emociones? ¿Cuáles son las primeras cosas que podemos identificar y cómo poder identificarlas? O sea, generalmente cuando nosotros pasamos situaciones de crisis, lo primero que aparecen son emociones ligadas a la incertidumbre, a la ansiedad, por ejemplo, y a la frustración. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos con este espacio? ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque además no tenemos como una certeza de aquí a 15 días, por ejemplo. Todos los días nos encontramos con instrucciones y con medidas distintas. Entonces, eso va generando un alto grado de incertidumbre y por lo tanto ya no es solo el miedo o el pánico inicial, sino que el riesgo ahí es que esa emoción se cristalice y pase a ser un estado interno, por ejemplo, un estado interno de angustia o de ansiedad y estemos en ese estado todo el día, toda la noche y ahí se empiezan a alterar otras cosas en nosotros.
sobre todo cuando le damos paso a estos estados, lo primero que se altera, por ejemplo, son los hábitos alimenticios. No sé si has visto que mucha gente dice, voy a salir rodando de la Sí, casa sí. post Y otros cuarentena. tanto están muy aplicados haciendo rutinas en sus casas y Claro, compartiéndolas por internet. claro, se van a Sí, los extremos, nos vamos a los extremos. Entonces yo diría que los primeros 15 días de cuarentena son como de adaptarse a los espacios, a las comidas, como que a los que somos gorditos nos toca recalcular el cálculo calórico, ponte tú, y la cosa es que se van, como nos desestabilizamos en el fondo, empezamos a ver cómo nos podemos reorganizar, cómo podemos volver a ese equilibrio después de estas emociones tan intensas. ¿Ya? Yo siempre digo, uno le tiene que mostrar a los clientes, a los pacientes, que uno también pasa estas cosas y uno es humano. Y no sé si te pasó a ti, Isaías, que los primeros días fue como, oh, ¿qué voy a hacer? Tengo que contactar a todos mis pacientes, o sentí un poco de ansiedad porque en el fondo me están diciendo que me tengo que quedar el 100% del tiempo en mi casa. Tengo lo necesario para estar en mi casa, entonces eh, tengo lo necesario para sobrevivir, incluso ya el hecho de no ver noticias o verlas una vez al día para saber cómo vamos, porque si no, gatilla más estados de alerta, de alarma, que no contribuyen a que uno vuelva al equilibrio y pueda tomar decisiones sanas. exacto. Y en ese sentido, hay personas que tienen probablemente mayor estrategias internas para enfrentar situaciones de crisis, y por eso lo que me ha tocado ver a mí, también vivirlo directamente, y por eso hay personas que son más resilientes, ¿no? O sea, Exacto. tienen ciertas herramientas para poder enfrentar de mejor manera, independiente que obviamente tiene un costo, ¿no? Un costo a veces de salud, un costo físico, un costo económico, un costo, en fin, ¿no? Calidad de vida, lo que sea. Probablemente hoy día no solamente el tema de la alimentación, por ejemplo, que tú comentabas, sino que también la calidad del sueño probablemente ha cambiado, Exacto. la claridad mental para tomar decisiones quizás también se ve afectada por todo esto, tanto por la alimentación, por el estrés, o sea, por todos estos factores combinados que si no los manejamos bien puede ser una bomba de tiempo, y además con la incertidumbre que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? No tiene una fecha así como certera de término. Y en ese sentido, Anita, ¿cómo poder, me gustaría que nos pudierais compartir para la gente que nos ve, que nos escucha, cosas que podamos hacer y que sean útiles para el tema de nuestras emociones en esta situación, pero que además sean aplicables, porque a mí me pasa lo siguiente, tú eres psicóloga, yo también, los dos somos entrenadores, en Smart Coach enseñamos estas cosas, y muchas veces, a ver, siempre sabemos que otra cosa es con guitarra, ¿no? O sea, una Sí. cosa es lo que yo te digo, otra cosa es cómo yo lo enfrento, cómo yo lo hago, cómo yo lo vivo, en fin. Y ahí puede haber una brecha. Entonces, yo tengo la impresión de que muchas veces cuando uno da recomendaciones, a mí me ha pasado, que parte también de mi pega, compartir tips y cosas, cuando uno hace recomendaciones, de pronto la gente lo escucha y lo recibe y dice, sí, es lógico, sí, me hace sentido, pero lo que pasa es que tú no entiendes mi realidad. ¿No? Y por lo tanto, es que claro, que si tú estuvieras con todos los niños en la casa, entenderías que, claro, si tú tuvieras la preocupación de si tengo o no tengo trabajo, tú entenderías mejor, como si el resto no estuviéramos inmunes a esas cosas, ¿no? Y la verdad que no, para nada, ¿no? Entonces, me gustaría si podemos, Anita, abordar algunos tips, algunas cosas que no solamente sean útiles, sino que además la gente pueda absorber y entender de que sí se pueden hacer, que no es para gente que tiene la vida resuelta solamente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos partir en ese proceso? Yo creo que antes de hacer algo, como que las personas, bueno, primero el punto que tú tocas es súper importante, Isaías, porque en el fondo nos encontramos con sobreinformación ahora. Todo el mundo está dando información, con guitarra o sin guitarra, nos Sí, encontramos con muchas personas sí, dando mucha información, y eso de repente sube más la frustración, pues sí. dicen, arma una rutina. Oye, y estamos con todos los niños en la casa, con el teletrabajo, no tenemos cultura de teletrabajo, por ejemplo, entonces eso puede incrementar la frustración.
Lo primero es que las personas tienen que tener claro que las personas en la vida tenemos crisis esperadas e inesperadas. Esperadas, por ejemplo, son la entrada de los niños al colegio, el nido vacío cuando los hijos crecen y se van a hacer su vida de pareja o a la universidad, ¿cierto? Y los papás quedan solitos en la casa. Esas son crisis esperadas evolutivas de desarrollo. Pero por otro lado tenemos crisis inesperadas también, accidentes, despidos, fallecimiento y por ejemplo, no sé, pues en el caso de nosotros los chilenos, estallido social y ahora a nivel mundial la cuarentena, ¿cierto? El COVID-19. Entonces eso es lo primero, que las personas sí o sí vamos a pasar crisis y en este momento a lo que hay que apelar es a nuestra flexibilidad. No podemos esperar que las rutinas o lo que nos ha funcionado antes sea lo único, sino que como abrir ese espacio de decir, oye, pueden pasar, ¿Se escuchó un mate? se escucha el Mati. Sí, bueno, está en su clase de matemática, ¿viste? Está con el 9. Bueno, a todos nos toca adaptarnos. Qué lindo. Entonces, lo primero es como flexibilizar, no quedarnos como pegados en solo la fórmula que conocemos para hacer las cosas, sino que ampliemos nuestro mapa de opciones y eso significa sentar qué otra cosa podría hacer. ¿Ya? Mucho se ha hablado de la rutina y es verdad, las personas necesitamos una rutina, necesitamos hábitos para que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro funcione bien, ¿ya? Pero eso no significa que sea una rutina rígida, sino que sea una rutina donde nosotros promovamos el bienestar de nosotros y de nuestra familia, en el caso que tengamos personas que nos acompañen, ¿cierto? Más que una rutina, ponte tú, de estudio, ya, o de trabajo rígida, sino que sean rutinas que promuevan el bienestar. Y yo también... Oye, Anita, disculpa que te interrumpa, pero respecto al tema de las rutinas, quiero hacer un punto ahí, porque efectivamente, y lo vi sobre todo los primeros días que empezamos con el tema de la cuarentena, incluso vi gente que subía así como sus pizarras con la estructura del día. No, te vuelves loco. No, claro, ¿no? O sea, es sumar un estrés adicional enorme, exacto, ¿no? Exacto. Y genera frustración. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo no digo que sea la receta, pero te comparto mi experiencia nomás. Por ejemplo, nosotros en casa, tú sabes bien, porque nos conocemos, digamos, estamos juntos con mi hijo siempre, y la primera semana no tomamos ni miramos ninguna guía del colegio. Porque los colegios en muchos colegios, empezaron a mandar las tareas por la casa, sin saber bien tampoco cómo se iban a hacer, ¿no? Porque estaba toda estaba la incertidumbre para todos, y eso se entiende, ¿no? Entonces, la primera semana, nada. Yo fui marcando los correos para tenerlo en una carpeta aparte, pero nada. La segunda semana, preparamos el entorno, ¿sí? Que ya lo teníamos más o menos armado, pero hicimos el trabajo como de acercamiento al entorno, ¿no? Por una cuestión bien sencilla. Por ejemplo, no sé, en el caso de mi hijo que tiene 6 años, tú le pasas un teléfono o una tablet y se maneja perfecto. Claro. Pero en un computador de escritorio no. Entonces hicimos el trabajo de cómo se prende, cómo se apaga, dónde está el programa, dejar las cosas ordenadas, que eligiera el fondo de pantalla que a él le gusta, ¿sí? Porque se venían semanas, como lo está haciendo en este mismo instante, donde iba a tener que interactuar a través de ese equipo en particular, con su profesora, con sus compañeros, etc. Exacto. Entonces creo que es importante dentro de este tema de la rutina, por un lado, la preparación previa y darse el tiempo de acercamiento a la experiencia, y por otra parte, la rutina higiénica, ¿no? Y me refiero no solamente al aseo, que es importante, que el otro día estaba viendo a alguien que me mandó una foto de su reunión de equipo y estaba la persona claramente con pijama en la cama todavía, ¿no? Entonces, no solamente me refiero a ese tema higiénico, sino que, por ejemplo, no sé, por decirte algo, me arreglo antes de sentarme a tomar desayuno, ¿sí? O dejo hecha la pieza, que se vea ordenada, ¿no? Claro. Bueno, yo soy más esquemático en esas cosas, pero por lo menos a mí me ayuda, o sea, por eso digo que no digo que sea la receta, pero a mí me ayuda
porque entonces saco de mi cabeza aquellas cosas que me distraen durante el día claro. para poder enfocarme en los temas que sí tengo que conseguir en la jornada, ¿no? Ya sea laborales o mi rutina personal o los temas con mi hijo, en fin. Entonces, creo que es importante, y esto no es una pregunta, sino que más bien compartirlo contigo, creo que es importante establecer quizás cuáles son esos elementos que nos van a permitir enfrentar el resto de jornada con mayor tranquilidad, Exacto. con mayor comodidad. Mm. Ya sea el tiempo, no sé, te gusta darte una ducha larga, ok, pero a qué hora, para que tengas ese tiempo tranquilo, y puedas partir el día y no sentirte incómodo después, o lo que sea, ¿no? Lo que para cada Claro. uno sea importante. Por eso son rutinas que apelan a tu bienestar. Bienestar es que yo me siento bien conmigo y con mi entorno, con quienes componen este entorno. Entonces no son rutinas que sean esquemáticas enfocadas a los hábitos, sino que sean de identificar, como tú dices, esos elementos que a mí me permiten sentirme bien en mi entorno, entendiendo que mi entorno cambia abruptamente. Yo creo que el día lunes hace semana estábamos como sí, podemos atender con las medidas, y el día martes era no, esto es así un estado de alerta gigante. Esto es en serio, esto es distinto. Claro, esto es en serio, ¿ya? Entonces, no solo esa rutina, sino que también yo siento que cuando pasamos crisis, porque inevitablemente, aunque sea una crisis sanitaria, también es emocional, también nos da la oportunidad de reconectarnos justamente con nuestro entorno desde la comunicación y como desde el amor, desde lo amoroso de uno. Entonces te invita a no ser no tan rígido, y a expresar, porque en el fondo todo esto que nos pasa, todas estas emociones revueltas de incertidumbre, de inseguridad, de ansiedad que pudieran aparecer y que promueven las crisis, finalmente lo que necesitan son un espacio, ¿ya? Un espacio en donde podamos hacer como una coherencia y podamos hablar de qué es lo que nos hace ruido, de qué es lo que nos molesta, de qué es lo que nos preocupa, y eso incluye hablar de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, para que podamos reevaluar qué acciones vamos a realizar. Entonces, Ahora, yo me gustan estas conversaciones de cambiar ese bien, siempre ser un poco el abogado del diablo. bueno, es tu tónica, desde conversa con sentido, siempre Sí, claro. Es que si estamos de acuerdo en todo, también muy para el que lo escuche, fome, para el que lo escuche es aburrido. Entonces, claro. a ver, sí, ok, conversar de lo que me pasa. Uh-huh. Pero tenemos, bueno, muchas realidades distintas, ¿no? Hoy día hay gente que, por ejemplo, está sola Uh-huh. y en cuarentena, Uh-huh. ¿sí? Lo que puede generar una sensación de profunda soledad, digamos, ¿no? O sea, de sentir de que no tengo con quién compartir en el día a día. O sea, yo no sé si alguien lo estará haciendo, pero yo me pondría a vender pelotas Wilson ahora, ¿no? O sea, ya. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, gente así. Tenemos gente que está en cuarentena, hay gente que no está, ¿no? Que está yendo igual a trabajar a sus diferentes puntos, en fin, pero hay gente que está en cuarentena y está más tiempo del que está habituado con el resto de los integrantes de su familia. Y por lo tanto no estaba acostumbrado a compartir tanto ni tantos espacios con los demás, y eso también puede hacer sentir de que perdí mi espacio y mi autonomía, de que ya no tengo la tranquilidad que tenía antes, en fin. Tenemos gente que puede compartir, ¿sí? Pero que a lo mejor no siente que en el espacio de su entorno familiar tenga, comillas, las garantías para compartir abiertamente lo que siente. Claro. ¿No? O sea, ¿cuántas veces, yo lo viví, tú como amiga mía lo sabes, digamos, pero cuántas veces uno al compartir sus emociones, tu pareja lo que te dice es, ay, de nuevo, pero si no, viejo, no, se cuestión da lo mismo, no es importante. ¿Sí? Y finalmente uno abre el corazoncito para poder también vaciar y encontrar un espacio acogedor, y no solamente te matan en el momento, sino que además niegan lo que tú sientes. Uh-huh. Y eso es parte de negarte a ti, ¿no? O sea es un acto muy violento. Exacto. Y además estamos en cuarentena obligados a estar acá encerrados. O sea, yo sé que hay gente que lo está pasando, pero fantástico, y conversando mucho y compartiendo en familia, y qué rico por ellos, pero me quiero poner en el otro caso. ¿Cómo lo hacemos para compartir lo que nos pasa cuando sentimos que o estamos solos
o no estamos tan bien acompañados, o no están las condiciones, al menos en la sensación, ¿no? Puede que las estén, pero en la experiencia subjetiva, para poder abrir mi contacto y decirte, ¿sabéis qué, Anita? Me tiene preocupado esto, estoy angustiado por esto otro, siento pena por esta situación, o tengo miedo porque no sé si voy a tener más trabajo, o si no tengo idea qué. ¿Cómo preparamos esa cancha? Y te lo pregunto sobre el tiempo ya, pero... Mira, yo creo que ahí justamente lo que pasa es que no es solo que tengamos un espacio de conversación, sino que nosotros podemos evaluar en esta situación las personas que nos rodean, ¿ya? Y probablemente si yo no encuentro un espacio de comunicación, o con mi pareja, o con mi familia y todo, yo empiezo a hacer valoración de las personas que están en mi vida y contribuyen a mi estado de bienestar. Y de repente eso no lo hacemos en el día a día. O sea, también es un momento como para ordenar el closet. Sí, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Y para ver qué se va a la basura y qué queda, qué agrega valor y qué no. Exacto. Mira, yo siempre le digo a mi paciente, y justamente lo hablaba con una paciente que está sola el otro día, que está pasando la cuarentena en soledad física, porque se comunica con videollamada con su familia, con las personas que ella quiere, que la escuchan. Y yo le decía, de repente, ¿de qué te sirve tener amigos, pareja, familia, si no son una buena oreja cuando uno no la está pasando bien? Entonces yo digo, rodéate de buenas orejas, de orejas que tú le puedes decir, ¿sabes qué? Necesito hablar, y digan, ok, aquí estoy. Imagínate, la estoy pasando mal y eso no se lo puedo expresar a mi pareja. No tenemos una comunicación fluida. Si me da miedo o si siento que lo que yo digo no es válido, no tiene un lugar. Yo siempre digo, la casa, la familia, la pareja, los amigos tienen que ser un lugar de armonía y donde uno se pueda desarmar y armar. Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, no son solo... son como los pits, ¿no? O sea, es el espacio donde puedo salirme de la pista un rato y encontrar un espacio que me sirve, que me nutre, que me repara, que me ayuda. Exacto. Entonces no es como, no, tienes a tu pareja, valórala, sea como sea, porque es la que te acompaña en la cuarentena, no. O valora a tu familia. O sea, nosotros también en terapia decimos, o sea, no es, o sea, hay familias que no son buenas familias, no estamos obligados a perdonar, no estamos obligados a quedarnos donde estamos, sino que yo creo que la cuarentena es una buena opción para que nosotros justamente evaluemos esos vínculos que tenemos, valoremos a las personas que están y evaluemos la continuidad de las que no saben estar desde lo que a mí me hace sentido, ¿ya? No desde lo que me dicen los otros, sino que desde lo que yo realmente, como desde mi responsabilidad y mis requerimientos emocionales. Entonces, más que nada es como generar espacios que faciliten la expresión de lo que nos pasa. Eso yo diría que es como lo fundamental y desde ahí hacia adelante, desde ahí la rutina, desde ahí el teletrabajo, desde ahí todo lo demás. Lo primero son los espacios de conexión humana. Ya esto tiene que ser desde el humano, si no, no me pueden dar 20.000, un manual de diseña tu cambio de rutina. Exacto. Y no va a tener ningún sentido. Exacto. Anita, te quiero agradecer por este tiempo, por la conversación, desearte todo el éxito en los proyectos que se vienen. anarrojascoach.com. Exacto. Ya, si alguien quiere ubicar ahí a Anita también en anarrojascoach.com, darte las gracias, desearte que tengas una muy buena cuarentena, que vayan muy bien todos los proyectos y nos vamos a encontrar en alguna otra instancia. Nos iremos a encontrar. Muchas gracias a ti por la invitación. Éxito en el relanzamiento. Está hermosa la página, el video, todos los programas, así que nos vemos pronto. Súper. Y a todos los que nos están viendo y o escuchando, ya lo saben, cada viernes un nuevo capítulo en Cambiar Hace Bien, así que síganos, suscríbase y vamos a estar ahí compartiendo nuevas conversaciones. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.